Recientemente el archiconocido youtuber, el Rubius, ha anunciado que se va a vivir a Andorra y esto ha hecho, pues en fin, que salte la polémica y que todos los partidos, como siempre, se pongan a moralizar sobre si está bien, si está mal, si es patriótico, antipatriótico, y esto es lo que yo voy a abordar y explicar. Lo que debería circunscribir esta crítica es única y exclusivamente lo siguiente. Tú tienes la nacionalidad en un país porque has nacido en ella, has crecido y, digamos, te has beneficiado durante gran parte de tu vida de los servicios de educación, sanidad, etcétera, etcétera, de ese país. Cuando llegas a la adultez, o cuando, digamos, empiezas a tener rendimientos del trabajo o actividad económica, una parte de la riqueza que tú generas la tienes que contribuir a seguir manteniendo esos servicios que el país necesita para sanidad, pensiones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es lo que debería circunscribir la crítica, pero no ha sido así. Porque ¿cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es que esta persona, por ejemplo, en fin, el Rubius ya dijo en algún momento que a él no le importa pagar impuestos en España, lo que le importa o lo que le molesta es sentirse en el punto de mira de la agencia tributaria. Y esto ha pasado con futbolistas y con las personas que tienen grandes fortunas, porque quien impulsó esto fue en la reforma de 2014 de Cristóbal Montoro. Realmente la agobiante, asfixiante situación fiscal que vive España ha sido un desarrollo consecuente y lógico de un Estado que necesita cada vez más dinero porque se fundamenta, como expliqué en mi otro vídeo, que os dejo aquí la etiqueta del gran problema político de España, en la corrupción sistémica. La corrupción forma parte, es el factor de gobierno, es lo que hace que el sistema político español funcione y vaya adelante. Y este es el quid de la cuestión, al final. O sea, esta es la parte nuclear y fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente la crítica que puede ser lógica es que alguien se quiera ir, aunque es perfectamente legítimo, pero se puede criticar que alguien se quiera ir única y exclusivamente porque no quiere que ni un solo euro de su dinero vaya a las arcas públicas. Eso hasta cierto punto se puede, pero también existe la contrapartida opuesta. Por ejemplo, un teólogo canadiense, Charles de Cougny, defendía que no pagar impuestos, es decir, evadir la evasión fiscal, que no es el caso que ocupa la crítica y la polémica actual, en un estado donde no hay libertad política, es decir, donde no se elige a los representantes, ni hay control del poder, ni de cómo se gasta el dinero, es perfectamente legítimo, es más, se debe hacer. Yo no voy a entrar ni en una cosa ni en la otra porque eso forma parte de las jugadas políticas, sabéis que yo explico reglas de juego. Pero sí que hay un aspecto nuclear sustantivo fundamental importante, que es que la abstención fiscal, primero, es una herramienta política que ojalá se diera algún día en España, que una parte mayoritaria de españoles conscientes de que el único instrumento que tienen para luchar contra el Estado, que unilateralmente les impone coercitivamente una serie de medidas, no solamente económicas, sino políticas que condicionan su vida en sociedad sin que ellos puedan hacer nada, ni participar, ni tener mecanismos de control sobre esa actividad, pues decir, no pago impuestos para que me hagas caso. Que además fue la razón por la cual se hizo la Revolución Francesa, cuando el abad de Sieyes amenaza a Luis XVI y le dice, o en la próxima convocatoria de Estados Generales se hace el voto por cabezas, porque siempre perdía el tercer estado, el pueblo llano, y se hace en vez de por estamentos, o el tercer estado se constituye en Asamblea Nacional. Y lo primero que va a pedir es la abstención fiscal. Y el rey accedió, que luego posteriormente se dio el juramento de pelota, etcétera, etcétera. Pero el caso fundamental que ahora nos ocupa, primero, no es la evasión fiscal, a pesar de que España es el 10º país del mundo, según el economista Richard Murphy, en evasión fiscal, es decir, en fraude fiscal, en esconder una parte de la riqueza que tú generas para que no se entere el Estado. No estamos ante esa tesitura. Estamos ante la tesitura en la cual la presión fiscal es tan grande y al mismo tiempo la persecución por parte del Estado es tan acentuada a las personas que más generan que esto hace que sea insostenible para ellos y por lo tanto deciden cambiar su residencia. Única y exclusivamente huyendo del Estado. Por eso no entiendo, o sea, no sí que lo entiendo, sé por qué se hace, pero está totalmente equivocado que se vincule la idea de patriotismo o antipatriota a esa actividad. Porque no es una actividad únicamente individualista. Aunque algunos no lo sepan, y otros sí que lo hacen conscientemente, es una medida de lucha contra un Estado. Y es que quien dice que esto es antipatriótico es un totalitario, porque está vinculando la idea de nación, el sujeto político, el pueblo, al Estado. Lo está uniendo, y eso lo hace el fascismo y el totalitarismo, y el bolchevismo. No, esto no tiene nada que ver con una medida patriótica o antipatriótica. Es más, esto tiene que ver con el hecho de que si tú estás viviendo en un país en el cual la carga fiscal es tan grande, la persecución por parte de la agencia tributaria es tan grande, y al mismo tiempo no tienes mecanismos
políticos para que se controle desde un legislativo cómo se gasta el dinero y en qué se gasta, y encima de eso, el gasto del Estado, estás viendo que rezuma corrupción por todas partes, con los chiringuitos, con las duplicidades, con las administraciones, con las empresas públicas, con las, en fin, con la cantidad de infraestructura que ya expliqué en el vídeo El gran problema político de España, que tenéis aquí el enlace, donde en los últimos 10 años se ha robado, reconocido, que sepamos, lo equivalente a un año de pensiones, que son 160.000 millones de euros. Pues cuando tú ves esto, evidentemente yo comprendo que tú no quieras que la mitad de la riqueza que tú generes vaya a estas manos, a la corrupción institucional. Esa es la crítica fundamental. De ninguna manera se puede considerar contra antipatriótico, porque tú no estás luchando contra el pueblo, tú no estás con tu cambio de residencia queriendo perjudicar a las personas que perciben un subsidio, o a la sanidad, o a la educación, sino que te estás dando cuenta que el monto del dinero que percibe el Estado no va a eso. Y por lo tanto, contra quien estás luchando es contra el Estado. No tienes instrumentos, además, políticos para elegir candidatos ni representantes. No existe control del poder. No existe, como por ejemplo sucede en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, donde los tributos se realizan por parte de una cámara de representantes elegidos por el pueblo, y hay un feedback directo entre las necesidades del pueblo y la positivación de las normas tributarias. Y al mismo tiempo hay un control que evita, un control del gasto y un control del dinero que evita la corrupción que hay en España institucional por parte de todos los partidos. Ese es el gran tema de la cuestión, ese es el kit de la cuestión. Y esa es la razón por la cual, primero, considero que, evidentemente, en términos generales, el cambio de residencia de cualquier persona debe importarle a todo el mundo un bledo. Pero segundo, cuando se produce un cambio de residencia de alguien que tiene una nacionalidad de un país buscando un alivio fiscal para él, lo que habría que examinar es por qué se va esa persona. ¿Es porque es un insolidario? ¿O es porque realmente está viendo que la gran cantidad del dinero que se le está quitando no está siendo contributivo? Es decir, uno de los principios del tributo, que es que se contribuya a lo que necesita socialmente del desarrollo, pues, en fin, de los aspectos más elementales del dinero público, las infraestructuras, la seguridad social, etcétera, etcétera. No, lo que hay es un carácter pecuniario, coactivo, unilateral por parte del Estado de imponer gravosamente y con consecuencias jurídicas una serie de limitaciones, quitar una parte de tu dinero con el fin de mantener una estructura estatal cuyo sistema político está basado en la corrupción. Y la corrupción además es sistémica, es factor de gobierno, es institucional. Por lo tanto, yo, por ejemplo, no voy a cambiar mi residencia, primero porque vivo en España, además mi actividad política y de lucha está en España, pero sí que es cierto que si en algún momento tuviera la fuerza y tuviera la capacidad de llegar a una gran, inmensa mayoría de españoles y pudiera hacer como hizo la Abadie Sieyes, propugnar la abstención fiscal para forzar a los políticos a instituir la libertad política, a instituir que nosotros hagamos nuestras propias leyes a través de representantes y controlemos el gasto público y acabemos con esta corrupción sistémica, institucional, pues entonces yo sí lo haría, por supuesto que lo haría. Ahora no puedo porque no tengo fuerza, pero si en algún momento tengo la fuerza y hay suficientes personas que están de acuerdo con lo que yo propugno, desde luego que lo pediré, claro que sí. Y nada más, esta era la reflexión que quería establecer, pero todas las personas, en consecuencia, que dicen que esta actividad es antipatriótica, están uniendo la idea de patria, la idea de nación, de pueblo, al Estado. Y eso quien lo hace, el primero, es Mussolini, luego Hitler, Stalin, Franco y todos los regímenes totalitarios del siglo XX. El Estado tiene que estar controlado por el pueblo, porque si no, pasan cosas como esta. Nada más, hasta aquí, gracias por ver el vídeo, un saludo y libertad colectiva.